Buenas noches. Quisiera iniciar con un recordatorio breve de cosas importantes que hemos visto y que para esta lección tenemos que tener claras sobre los métodos bíblicos para lograr vencer sobre el pecado que ha esclavizado o que ha tomado dominio en la vida. Recuerdan que era confesión sincera, honesta, humildad para pedir ayuda, disposición entonces a rendir cuentas a esa persona a la que se le abre el corazón y amputación radical que indica una disposición también de cortar con todo aquello que nos lleve al pecado o al riesgo de pecar. Si recuerdan, hace unos días también di una ilustración de una mamá que trataba de explicarle a su hijo la inconveniencia de permitir un poquito de inmoralidad en la película, un poco de algo inadecuado, y ella lo quiso ilustrar con aquel pastelillo que le hizo y le dijo que solamente tenía un poquito de inmundicia en él. Para recordarle, no podemos ser así, no podemos pensar que ese poquito de inmundicia que estamos dejando entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, no nos va a afectar. Entonces, teniendo esto en cuenta, esos tres elementos del proceso de recuperación, si lo pudiéramos llamar, de restauración, hoy vamos a iniciar con la necesidad de disciplina en una vida de devoción al Señor. Como les digo, algunos lamentablemente fueron enseñados mal al respecto de estos pecados y llegaron a algún lugar donde les prometieron que iban a orar por ellos para que le expulsaran el demonio específico. Y en esos círculos hablan de eso, de un demonio de fornicación, de un demonio de homosexualismo, de un demonio de ira, etc. La Biblia no habla en esos términos, habla de las obras de la carne. Y esto no significa que estamos negando la obra del diablo, que es tentador y que por muchas maneras va a tratar de hacernos tropezar, pero eso es una cosa, y el pecado de ceder ante la tentación. Entonces algunas personas, y yo les puedo decir, yo vi un video por YouTube que me dio mucho pesar en uno de estos cultos emocionalistas que suelen hacer. A un hombre supuestamente le iban a exorcizar o le estaban sacando fuera el demonio de homosexualismo. Y vi a aquel hombre sudar, llorar, escuchar ese montón de gritos, etc. Caer al suelo y finalmente darlo por liberado. Y cuando yo vi eso, sinceramente me dio gran dolor, porque yo digo, ¿qué va a suceder cuando después de todo despliegue de emociones, aquel hombre dentro de 1, 2 o 3 semanas se ve a sí mismo luchando con aquel pecado al cual él se dedicó por muchos años? Puede entonces llegar a una terrible desilusión y creer entonces que el Evangelio es mentira, que no hay libertad en Cristo, pero no le han explicado ni el Evangelio ni cómo funciona esto. Según la palabra de Dios es un pecado, pero al ser un pecado habitual, usted se ha habituado, esa es la palabra, su mente y sus sentidos están habituados a algo. Y usted no puede esperar que eso mágicamente y repentinamente se quite para siempre. No, claro que hay un gran impulso en la conversión de que ya usted sabe, yo no quiero eso más, no quiero ese camino de adicción a pornografía, no quiero ese camino de ser un hombre que anda en burdeles, lo que sea, nada más mencione el pecado.
y que puede ser de cualquier otra índole también. No quiero eso, porque ahora quiero a Cristo que me ofrece perdón y salvación. Pero la lucha ahora viene, porque usted se ha habituado a ese pecado y ahora va a tener que luchar para enderezar ese paso. Es Dios realmente que por su palabra y por los medios de gracia nos va a enderezar el camino, pero eso es un camino. Entonces, las disciplinas de la devoción personal son indispensables aquí. Vuelvo a decirles, si una persona está habituada, por ejemplo, a mirar con codicia, con lujuria, estar volviendo a ver, sea quien sea, hombre, mujer, lo que sea que le llame la atención y sabe que ese es el pecado, siempre empieza por ahí por mirar. Si ya está tan habituado, los ojos casi que automáticamente van a hacer eso que han estado habitados por años. Usted ha alimentado esa mala costumbre. Ahora que viene el ejercer dominio propio, control y decir no, en la medida de que está en sus posibilidades, ¿verdad? Hablábamos de amputaciones, pero habrá otras ocasiones en las que usted no planeó, se dio en el momento, y ahí es donde usted tiene que clamar al Señor, porque Él siempre, como veremos luego, dará una salida. Bien, la principal, vamos a iniciar leyendo Mateo 26, 41 primero. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer varias citas al respecto de esto para apoyar el tema de la necesidad de la oración. Mateo 26, 41 dice Jesucristo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra velad significa esté vigilante, esté alerta, no se descuide. ¿Y cómo va a hacer eso? Orando. ¿Y cuál es el propósito? No entrar en un periodo de tentación, porque una vez que se cede, que se toma el riesgo, usted entra en un campo de terrible ataque del demonio. Usted cedió, lo que les hablaba ayer de abrir un poco la puerta. No se le abre la puerta, se le niega la entrada de plano. Ahora dice, entonces esté vigilante, porque esto es una pelea constante. Sea vigilante, ore para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Leamos Colosenses 4:2. Dice así, el apóstol Pablo escribe a los colosenses diciendo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vean que las dos cosas van tan unidas. Si usted va a estar velando, es decir, vigilante y alerta, eso se hace en oración. No puede decir alguien que está velando si no está orando, va junto. En ese velar lo que hacemos es clamar en oración y agradeciendo a Dios que existe esta comunicación de nosotros, seres indignos, pecadores, con el Dios Todopoderoso. Tenemos acceso a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Han notado ustedes que en cada versículo que estamos leyendo las dos cosas van juntas? Velando, vigilantes, alerta con la oración. Y quisiera hablarles muy brevemente, pero de esto de la oración.
¿Por qué para muchos la oración es un problema? Iniciemos con ¿qué es? ¿Estamos hablando al aire? Usted no ve con quién está hablando. Por eso algunos en el catolicismo romano favorecían el uso de imágenes, porque al menos la persona parece, aunque aquello es de fabricación humana, parece que se está dirigiendo a alguien. Pero esto es de fe. Sí, nosotros estamos hablando con alguien que es invisible. Pero ese invisible es el Dios Todopoderoso que está en su trono de gloria y que nos ha dado acceso a ese trono por la obra mediadora de su Hijo Jesucristo. Si nosotros no entendemos qué es la oración, haremos de nuestras oraciones una especie de rezo. Es algo que ya nos aprendimos y lo decimos cada vez que vamos a orar. Tiene que Dios enseñarnos con su Espíritu. Vean qué interesante que aquí dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para tener esa comunicación con Dios y creer de corazón que Él nos está escuchando y que nos atenderá, velando en ello con toda perseverancia. Una de las cosas más necesarias para todo cristiano, si quiere caminar rectamente, es tener una vida de oración. Y tiene que haber progreso en la oración. Si nosotros tenemos momentos de oración mecánica, rutinaria, tenemos que hacer un alto y decir, Señor, yo quiero conocer lo que es verdaderamente progresar en oración. Y de manera, es interesante, y es la realidad, que la Biblia no nos dice exactamente cuánto debemos orar, es decir, en extensión. No hay una parte en la Biblia que nos diga, usted debe orar por lo menos media hora, no. No hay una parte en la Biblia donde un mandamiento, una prescripción que diga cuántas veces al día usted debería apartarse para orar, no hay. Tenemos ejemplos de hombres de Dios podemos hablar de Daniel, que dice 3 veces al día, abría sus puertas, oraba. Podemos ver a lo que describe el Salmo, pero no hay un mandamiento positivo que nos diga. Y esto es muy importante entenderlo, porque cada uno de nosotros debe ir creciendo paulatinamente en la oración, y esto es algo de piedad personal. Si usted se conforma con sus ratitos pequeños de oración que siempre ha tenido, no está velando. Debería mejorar. Debemos hacer ese clamor conjunto como creyentes, como iglesia. Señor, concédenos mejores tiempos contigo. Mejores tiempos, ¿qué significa? Bueno, que voy a tener, sí, espacios cada vez un poquito más amplios. Si usted solo podía orar inicialmente 5 minutos, ahora ya capacitado por el Espíritu Santo va orando más y más y más. Pero no solo en extensión, sino en espacios de verdadero deleite espiritual. Esto de lo que estamos hablando es algo espiritual, lo cual no puede conocer el que no es convertido. Romanos 8 nos dice claramente que es el Espíritu Santo el que va a interceder con gemidos indecibles ante Dios. Y también nos dice la Escritura que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo constantemente por nosotros. Si usted es creyente, siempre recuerde, la oración, así como la adoración, es trinitaria. Nos dirigimos a Dios, pero ¿por qué lo hago? Porque Él me dio su Espíritu, y la Biblia dice, nos dio el Espíritu que clama, Abba, Padre. Acérquese a Él por la fe, eso sí, en Jesucristo. Entonces vemos, el Espíritu nos impulsa, y Cristo mediador, y entonces nuestra oración es recibida por Dios, que es nuestro Padre. ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? ¿Estamos perseverando en ello, como dice aquí? En toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos entonces dejar
y apartarnos de ese modelo de oración de urgencias. Oración solo cuando hay dificultad. Tiene que ser una vida de oración. Ese apartarse, como nos dice la Sagrada Escritura, que hacía Jesucristo. Nuestro Señor, el Hijo de Dios, cuando se hizo hombre, necesitaba orar. Si el Hijo de Dios, perfecto Dios y perfecto hombre, necesitó en su humanidad apartarse, dice que Él se apartaba en lugares solitarios para orar. ¿Cuánto más usted y yo, débiles criaturas, ocupamos orar? Entonces, esto tiene que hacerse con perseverancia. Bueno, esto es muy, muy serio. Si estamos tratando de vencer un pecado, o si estamos tratando de ayudar a otro, eso es un elemento que hay que indagar. Si la persona no vemos que está o que está retrocediendo, la primera pregunta: ¿cómo están tus tiempos de devoción al Señor? ¿Estás perseverando en la oración? Y verán que si ha habido tropiezos o retrocesos, la persona reconocerá: bueno, no han estado tan bien. Por lo menos le dirá eso, si no le dice: hace días que no oro. Se abrió una terrible brecha. Todo esto que nosotros hemos hablado estos días y lo que hablaremos sobre herramientas que Dios nos da para vencer, sin oración no funciona. La oración acompaña a todo lo demás, porque es en la oración en la que nosotros demostramos nuestra dependencia de Dios y suplicamos su auxilio constante. Y obviamente también la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura, que es Dios nos habla por su palabra. Nosotros no creemos que Dios habla por algún otro medio, es solamente por su palabra. Entonces, ¿está usted yendo diariamente a la palabra de Dios? Hay un ejercicio un poco triste que yo he hecho varias veces con personas que conozco que vienen a la consejería y yo les pregunto y dicen ser cristianos, ¿verdad? Y yo digo: ¿y cuánto tiene usted de ser creyente? Y pueden decir 5, 6 años, 10 años, 15 años, no sé. Entonces yo a propósito le digo: bueno, usted tiene 7 años de ser cristiano. Ok, me imagino que entonces usted se ha leído la Biblia al menos 7 veces en su vida. Y la persona se extraña de que yo asuma tal cosa. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un cristianismo que no le pide al cristiano conocer la Biblia. Solo que son cristianos que se contentan con lo que en la iglesia les dijeron y ya. No puede haber crecimiento si usted no conoce la voz de Dios, no la escucha en la palabra. Entonces, por eso el creyente debe leer la Biblia constantemente y no solo porcioncitas que le gustan, debe conocer su Biblia toda, de principio a fin. Y terminó, comience otra vez y comience otra vez. Debemos conocer la Escritura. No todo lo que leemos lo vamos a entender, estamos de acuerdo, pero le aseguro que la segunda o la tercera o la cuarta vez que usted pasa por ese pasaje, el Espíritu Santo le dará luz y usted dice: ahora entiendo esto, me lo he leído 10 veces, pero ahora sí lo estoy entendiendo. Esto es de lo que se trata, de una verdadera comunión con Dios en lo privado y personal a través de la oración y de la lectura bíblica. Entonces, básico y elemental. ¿Está usted luchando contra el pecado? Comprométase entonces a buscar el rostro de Dios. Y el rostro de Dios se busca en la soledad, en el secreto. ¿Recuerdan Mateo capítulo 6? Donde Cristo le dice: tú ve y en tu lugar secreto cierra tu puerta y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Yo recientemente he estado hablando de esto en mi iglesia, muy consciente de que necesitamos esto siempre, siempre. Y si usted no tiene la posibilidad de un lugar secreto, hay personas que viven en condiciones que no las tienen, búsquelo.
Dios le dará, y aunque sea, le he dicho yo a las personas que aconsejo, aunque usted tenga que encerrarse en el baño, y si ese es el único lugar secreto que puede encontrar, vaya y clame a Dios ahí. Esto se trata de veras de demostrar, Señor, de verdad quiero caminar en santidad. Y esto de caminar en santidad no se consigue por otro medio, sino es con el poder del Espíritu Santo. Bien. Indispensable. Ahora, en la lucha que hay con el pecado, y sobre todo con pecados que quebrantan de esta manera, como son las adicciones sexuales y los vicios, una de las cosas también que viene del mundo, que ha distorsionado cómo debemos ver las cosas, es el asunto de la autoestima. Y entonces muchas veces las personas vienen diciendo, casi que excusando lo que están viviendo, porque dicen que han tenido siempre una baja autoestima y que eso parece que les impulsa al pecado, o así lo analizan ellos. Hoy en día se habla mucho de esto de la baja autoestima, pero ¿sabía usted que la Escritura no nos habla de que nosotros tengamos tendencia a la baja autoestima, sino que es todo lo contrario? Voy a leer para ustedes Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Prestemos atención que la tendencia es a tener un concepto de sí mismo más alto que el que deberíamos tener. Entonces, cuando esto se da, creemos la mentira de que es que tenemos baja autoestima, lo que comienza a funcionar en nosotros es una entonces autocompasión. Voy a explicarles cómo funciona este concepto de la baja autoestima con la autocompasión. La persona comienza a lamentarse de su situación, de lo que le sucedió, de lo que no tuvo, y entonces se compadece de sí mismo. Y viene el enemigo y parece sugerirle que al menos usted debería darse algún gusto en la vida. Y le ofrece el mundo de los placeres. La realidad es diferente. Hay personas que incluso culpan de su situación presente eventos de su pasado. Y eso, vuelvo a decir, la psicología lo favorece. El consejero psicólogo le pregunta cosas y indaga en su pasado, y tal vez no directamente, pero le ayuda a buscar quién estuvo involucrado en que yo esté hoy en día como estoy. Y de alguna manera es una transferencia de culpa. Ahora, yo no estoy negando que el ambiente y ciertas circunstancias y ciertos eventos tristes en la vida de las personas los afectan. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que no veo en las Sagradas Escrituras que eso justifique el pecado. Entonces, voy a dar un ejemplo. Una persona que sufrió un abuso infantil. ¿Y cuál es su reacción? Entonces vienen y me comentan cuál fue su abuso en particular, quién fue, o familiar o no familiar, etc. Y después cuáles fueron sus pasos al hundirse
en algún tipo de desviación o vicio sexual por culpa de aquello. Casi que está diciendo, esa fue la causa. Vea, Dios no le culpa a usted por ese terrible pecado que alguien cometió contra usted. Dios no le culpa de eso, pero Dios le responsabiliza en cómo usted reacciona ante tal cosa. Usted es responsable ante Dios. Y como vuelvo a decir, sí, este tipo de cosas no parecen como muy misericordiosas. Parece que estoy siendo duro. No, pero aquí es donde está la solución. Quite de su mente que no había otra alternativa. Uno ha elegido el camino incorrecto. ¿Cómo lo sabemos? Porque les aseguro que hay otros muchos que pasaron por eso también y no reaccionaron así. Tengo el caso de personas que me han dicho, aquella joven se volvió una prostituta, trabaja en un burdel o en un nightclub o algo así, y eso es culpa de que ella tuvo una situación de abuso cuando tenía 12 años, etcétera. Pueden decir eso. Y la respuesta es, ¿y qué pasa con las otras que también a esa edad pasaron por esa horrible experiencia y no optaron por ese camino? Por eso les digo, necesitamos reconocer con humildad, soy responsable del camino que he tomado, que me lleva a esta situación de esclavitud que esté viviendo. La persona debe entenderlo así. Ahora, este asunto de la baja autoestima, les voy a decir otra trampa que tiene. Porque escondido detrás de la supuesta baja autoestima que le lleva a la persona a diversos vicios, está una falta de contentamiento y de agradecimiento. En el fondo lo que la persona está diciendo, yo no merezco la vida que tengo, yo merecería algo mejor y Dios no me lo ha querido dar y entonces eso me deprime. ¿Y cómo reacciono? Atendiendo entonces a las sugerencias de un poco de placer que me da el mundo, el pecado. Espero me estén entendiendo el punto. La persona que dice tener baja autoestima realmente lo que está dejando de considerar todas las cosas buenas que Dios le ha dado, está enfocándose en todas las cosas feas y malas que en su vida han acontecido y está tratando de justificar en todo eso negativo y triste que ha sucedido su pecado. Y vuelvo a decir, de ninguna manera estoy justificando este tipo de cosas. Es decir, el pecado es tan horrible que afecta no solo al que lo comete, sino a los demás. Y un abusador tiene un pecado terrible delante de Dios, no imperdonable, gracias a Dios. Hay personas que abusaron de otros y se arrepintieron y Dios les cambió la vida. Pero definitivamente el que abusa comete un terrible pecado contra sí mismo y contra otros. Y las consecuencias las sabemos. Esto entonces nos vuelve a recordar algo que dijimos ayer. No dependamos entonces de sentimientos y de emociones, sino de nuestras convicciones. En este proceso, esto que hablé de la autoestima, es importante tenerlo presente porque en este proceso el sentimiento de baja autoestima volverá. Y el enemigo volverá a ofrecer como alivio el pecado. Pero vean la insensatez que comete el que cede ante el pecado cuando se vuelve a sentir de esta manera. La pregunta es esta. Eso sí, estoy hablando con el que cree en el Dios que se ha revelado a sí mismo en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Yo hablo con el que cree que Dios se ha revelado a sí mismo en su Hijo Jesucristo por la Escritura. Entonces le pregunto, en su situación en que usted está, ¿quién es el único que le puede ayudar? No es el consejero, no es nadie más. Dios es el único que le puede ayudar a usted.
Entonces la segunda pregunta es, entonces, ¿por qué vas a ceder pecando? Es decir, ofendiendo al único que te puede ayudar. No es una insensatez, y eso es lo que le ofrece el enemigo. Usted está triste, usted está deprimido, usted se siente que no vale nada, etcétera. Todos esos sentimientos asociados con la baja autoestima supuesta. Y viene Satanás y te da la oportunidad, te pone en bandeja de plata el pecado. Y la persona cae. ¿Pero qué es esa insensatez? Estás al pecar ofendiendo seriamente al único que te puede ayudar. No es así, entonces la manera en que debe tratar a esa persona el momento de volver a sentirse de poco valor o todas esas cosas. ¿Qué debe hacer entonces aquel que lidia con que dice estar lidiando con una baja autoestima? ¿Saben qué debe hacer? Arrepentirse. Debe arrepentirse y reconocer, ¿por qué me voy a sentir yo así? Si Dios en su bondad me ha dado tantas cosas, me ha dado la vida, estoy vivo al día de hoy, ha provisto para mí y tiene que contar sus bendiciones, pero tiene que llegar a la más grande bendición. Dios dio a su Hijo Jesucristo. En esto consiste el amor, dice el apóstol Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo. Entonces, eso es lo que debe hacer la persona que llega a sentirse con baja autoestima, melancólico, sufriendo por sus circunstancias. Parar el pecado, dice, me voy a arrepentir porque no estoy siendo agradecido. No estoy agradeciendo las bendiciones de Dios. Yo le garantizo esto, si usted ve una persona falta de gozo, esa es una persona falta de agradecimiento, porque el agradecimiento produce gozo, nos hace ver qué bueno ha sido Él conmigo. Yo en particular digo, y eso me conmueve también a lágrimas a veces, oh mi Dios, qué vida sin ti, y tú me preservaste y me tuviste paciencia y no me mataste mientras yo andaba en ese camino. Y solo me imagino qué hubiera pasado si en esos años de impiedad hubiera muerto. Ya estaría pagando por mis pecados en el infierno. Pero Dios tuvo paciencia y, como dice la Escritura, no soportó. Y llegó el momento ahora de la salvación, de la conversión, de ver su luz, y ahora las razones para alabarle tienen que sobrar en nosotros. El pastor ha estado haciendo referencia a ese Salmo 40. Revisémoslo de cuando en cuando. ¿Por qué es que llega ese canto a nuestra boca? Puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Porque Él me sacó del pozo cenagoso. Pero si no hay un corazón agradecido, nos volveremos a sentir en el pozo cenagoso una vez más. Y no es así. Debemos sostenernos. No es así. Yo no soy el mismo. Él me cambió el corazón. Él cambió mi vida. No volveré atrás. Bien. Una de las cosas que causa desaliento es no entender esto de la oración bien. Veamos las palabras de Hebreos 4 a partir del versículo 14. Hebreos capítulo 4. Esto que vamos a leer nos tiene que ayudar a entender en qué términos nosotros nos presentamos delante de Dios y con cuáles méritos. Voy a explicarlo así. Bueno, primero leámoslo. Dice,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, nuestra profesión hay que retenerla, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y voy a poner dos escenarios delante de ustedes para que entiendan a lo que me refiero. Un creyente se levanta, hace su devoción, ora, lee la Biblia, se va a su trabajo, se porta bien, no se pelea con nadie, regresa a casa y en la noche llega a orar, muy satisfecho por el día que tuvo, y se acerca al trono de esta gracia, pero confiando en ¿qué? Dios tiene que escucharme si hoy me he portado muy bien. Oración no escuchada por Dios. No es así como nosotros llegamos. Pero un creyente, sea que haya tenido ese buen día que yo acabo de describir, en que pudo tener su devoción, cumplir con su trabajo, llevarse bien con su esposa, no gritar a sus niños, etcétera, pudo haber tenido un buen día o pudo haber tenido un mal día y por alguna razón no le dio tiempo ni de orar en la mañana y ese día fue terrible porque su jefe lo hostigó y lo hizo sentir mal, entonces hubo enojo en su corazón contra él, discutió tal vez con un compañero, tuvo problemas hasta con su esposa y ese hombre llega y piensa y dice, este día ha sido malísimo, no he dado la talla pero para nada, pero yo tengo un mediador en los cielos, perfecto, que presenta mis oraciones ante Dios mi Padre. Ese creyente es escuchado. ¿Entienden lo que aquí dice? Él es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Cristo en su humanidad, en el desierto, nosotros tenemos el ejemplo. Y Él fue tentado con las tres áreas de pecados, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí usted está abarcando toda suerte de pecados. Y Él venció, y Él dice que se compadece de nuestras debilidades. Así que si usted es un verdadero hijo de Dios y un verdadero creyente, aunque haya tenido un mal día, vaya, doble sus rodillas y nunca base sus oraciones que sean escuchadas en base a su desempeño, en base a que también hoy se califica usted mismo. Usted tiene un mediador en los cielos que es Jesucristo y su mediación es perfecta. Entonces esto es lo que tenemos que entender para ir a Dios en oración. Y oiga cómo dice que lo hagamos, acerquémonos confiadamente. Qué hermoso esto. Él es nuestro Padre, yo me acerco confiadamente. Pero recuerden, ¿a dónde nos estamos acercando? A un trono. Nunca olvidemos que la oración tiene esos dos aspectos. Sí, tengo confianza de acercarme a Dios, pero no se le olvide que Dios está en su trono. Nunca hay irreverencia permitida delante de Dios. Es un trono de gracia. ¿Y para qué me acerco? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro, Señor, estoy aquí urgido de que me auxilies. No me dejes caer. Y esas oraciones que no están basadas en mi desempeño, ni en qué también estoy haciendo las cosas, sino en Cristo serán escuchadas, hallaré gracia para ese socorro, alcanzaré misericordia.
¿Sabemos el significado de misericordia? ¿Recuerdan? Él no nos da lo que merecemos. Si Dios nos diera lo que merecemos, Dios sería justo. Y esa es una de sus características, su justicia. Pero cuando Él decide no pagarnos como nosotros merecemos, Él está ejerciendo su misericordia. Él ha ejercido con nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, su misericordia. No nos pagó conforme a nuestros pecados. Y eso tiene que darnos alegría, gozo y levantarnos de ese día que nos sentimos desanimados. Yo tengo a Dios como mi Padre, tengo un mediador a la diestra de Dios y tengo el espíritu de adopción. He sido adoptado como hijo de Dios. No nos dejemos vencer por estas mentiras de la baja autoestima que nos lleva a la autocompasión y luego después a ceder ante las ofertas del demonio. Es una insensatez, para terminar estoy repitiendo, es una insensatez ofender a aquel que es el único que nos puede ayudar. Que el Señor les bendiga. Bien, vamos a hablar en esta sesión de los tropiezos. Lamentablemente esta es una posibilidad para todo creyente. Y no es una excepción la persona que ha batallado con pecados sexuales. No estoy diciendo que es lo ideal. De hecho, qué hermoso es el que puede decir, sea con ese tipo de pecados o con cualquier otro, nunca más volvió a caer en algo como lo que antes practicaba antes de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Pero está la posibilidad de que ocurra, de que tenga un retroceso, de que haya algún tropiezo. Entonces, ¿cómo debemos manejar los tropiezos? ¿Cómo debe manejarse en la consejería? ¿Cómo deben manejarse en la iglesia? Como les comentaba el día de ayer, hay lugares donde se han generado casi que clubes dentro de la iglesia de personas que lidiaron con cierto tipo de pecado y hacen su grupo de apoyo que llaman. Y en ese grupo de apoyo no tratan las cosas bíblicamente, sino que este asunto de los tropiezos se vuelve como un espacio de desahogo en el cual las personas dicen, volví a tropezar, y los demás le dicen, bueno, así es esto, y se consuelan unos a otros en sus tropiezos. Eso no sirve, y eso no es bíblico. Como les digo, la posibilidad de tropiezos existe, pero debe tratarse bíblicamente, y debe indagarse si de verdad es un tropiezo, o si la persona no es que tropezó, sino que vive en pecado. Y vamos a necesitar identificar la diferencia entre compasión, que estamos llamados a la compasión del que cae. ¿Recuerdan Gálatas 6:1? Y ahorita volveremos a él. Considerándose usted mismo. O tolerancia. Compasión o tolerancia. Nunca debemos actuar como si hay permiso de pecar, como si en ciertas circunstancias hay permiso de pecar. Leamos la Sagrada Escritura entonces para que veamos al respecto de estas cosas de las caídas en pecado. Primera carta de Juan, capítulo 3. Y leemos versículos 8 y 9. Debe quedarnos bien claro esto. Dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿por qué empezamos con este versículo? Porque necesitamos enfatizar lo que es verdaderamente una persona que es convertida, que se ha arrepentido de sus pecados, que ahora tiene al Espíritu Santo de Dios en él. No es una persona que practica el pecado. Y cuando hablamos de practicar el pecado, no es una persona que vive en pecado y deleitándose en el pecado. No puede ser. Y son palabras fuertes, pero están en la Sagrada Escritura. El que practica el pecado es del diablo. Tristemente, en algunas partes lo que piensan de una persona que vive practicando el pecado, pero que se profesa a sí mismo como cristiano, lo catalogan como cristiano carnal. Y entonces piensan que sí, él es creyente, él es hijo de Dios, pero es un cristiano carnal y por eso vive de esa manera. La Biblia nos dice, si vive practicando el pecado, quiere decir que eso es lo que ama. No es un hijo de Dios. Y aquí nos dice tan claramente, porque el que es nacido de Dios ya tiene la simiente santa. Entonces, dice, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ahora, entendamos bien, siempre el significado de las palabras, cuando dice no puede pecar, no se está refiriendo de una manera absoluta de que un cristiano nunca peca. No hay tal cosa, y yo creo que ninguno de los que profesamos fe en Jesucristo que estemos aquí levantaría su mano diciendo yo nunca peco, porque la simiente de Dios está en mí. No es a eso a lo que se refiere, es no vive practicando el pecado ni deleitándose en él. Pero como ese pecado era habitual, entonces hay la posibilidad de un tropiezo en esa conducta tan habitual que se tenía. Vuelvo al ejemplo. La persona que estaba habituada a estar volviendo a ver, volviendo a codiciar siempre, ya casi que de manera automática, cuando pasa el objeto de su lujuria, de lo que le gustaba, otra vez quiere sus ojos volver a ver eso, pero ahora no quiero ofender a Dios, voy a comportarme como dice Job, he hecho pacto con mis ojos que no miraré. Entonces, y recuerda la palabra de Dios, todo esto de lo que hemos venido hablando, cuando está esa tentación de volver a ver imágenes indebidas que generan, no pondré delante de mí cosa injusta, sacaré de mi casa. Todos esos versículos vienen a la mente del Hijo de Dios para que luche. Pero hay una lucha. No se va simplemente cada vez que es tentado al pecado. Hay una lucha. Y lamentablemente, a veces por el tipo de pecado que fue en el pasado adictivo, hay un tropiezo. O también por el descuido de las disciplinas de las que hablábamos. No está perseverando en la oración, no está perseverando en la palabra, no está rindiendo cuentas, que para eso es que hablábamos de la confesión sincera y honesta, para tener con quien, sea el pastor o la persona que el pastor le asigna, con la cual debe actuar con sinceridad, y aquel mentor le pregunta cómo han ido las cosas, rendición de cuentas, pero la persona comienza a no rendir cuentas, a evadir, y ahí está comenzando a tomar riesgos y puede tropezar. Dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Leamos, primero entendamos esto. Recordemos
que en las Sagradas Escrituras el número 7 tiene un significado. 7 es plenitud, de perfección. Y entonces cuando se dice 7 veces, no es que Dios le está contando 7 oportunidades. Lo que está diciendo es, las veces que caiga un justo, Dios lo va a levantar. Las veces que caiga el justo. Y eso nos lleva a la consideración nuevamente de quién es el del que estamos hablando que cayó. Qué hermoso es la armonía de la Escritura cuando la entendemos. La palabra de Dios claramente nos dice en Romanos 3:10 en adelante que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Entonces, primero tenemos que tener eso bien claro, no hay nadie justo, ni bueno, ni que busque a Dios. Entonces, ¿cómo la Biblia habla de algunos y los llama justos? Bueno, porque estos que ahora la Biblia considera justos delante de Dios han sido justificados por medio de la fe en Jesucristo. ¿Recuerdan Romanos 5? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquellos que éramos considerados pecadores dignos de condenación, por la fe en Jesucristo, somos ahora considerados justos, y esto es una bendición maravillosa. Dios nos ve vestidos de Jesucristo, como Él que nunca pecó. Entonces, a estos justos se refiere la Biblia cuando dice que el justo, las veces que tropiece en esta vida y caiga, tiene una promesa: se levanta, se va a levantar. Este es el don de la perseverancia. Por eso sabemos que un verdadero creyente no es apóstata de manera definitiva. Es decir, no abandona la fe de manera definitiva. No. Puede hasta tener una temporada terrible en su vida en la que está dudándose: ¿quién es este? ¿Es creyente o no? Pero si es verdadero creyente, la Biblia dice que Dios lo va a levantar. En cambio, ¿qué dice el resto del versículo? Proverbios 24:16. Mas los impíos caerán en el mal. Es diferente. Caerán en el lugar donde quieren caer, ¿entienden? Caen ahí y ahí se quedan porque ese es su lugar. Leamos también Salmos 55:22. Salmos 55:22. Dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y esta segunda parte del versículo dice: no dejará para siempre caído al justo. Estos versículos los estamos leyendo para confirmar que la Biblia dice que sí, que el justo puede caer, pero dice la Biblia que Dios mismo lo levantará y que no dejará para siempre caído Dios a uno que es suyo. Dios lo va a levantar. Por eso, de esta manera se refuta una enseñanza incorrecta de algunas personas que piensan, o más bien, que afirman que la salvación no se pierde, lo cual es cierto, pero entienden mal la salvación no se pierde, como diciendo que si la persona hizo su profesión de fe aceptando a Cristo o cualquier otra cosa que ellos consideran que es ser creyente, ya no importa cómo viva ni qué haga, ni si vuelve a la iglesia o no, o si vuelve al pecado, ya es salvo porque un día aceptó a Cristo. Eso es una enseñanza falsa y tenemos que refutarla.
No. Si es cierto, el creyente puede caer, puede tropezar por descuido, por negligencia, pero un cristiano no puede quedarse caído para siempre, porque estaríamos negando lo que dice la palabra de Dios. Él no dejará para siempre caído al justo. Veamos también, para afirmar esta doctrina que estamos enseñando, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 22. Segunda de Pedro 2:22 habla de estas personas que profesaron fe en Cristo, pero después vuelven a su vida anterior de esta manera. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y esto es lo que tenemos que diferenciar y esto es lo que es difícil a veces de determinar cuando hay un tropiezo. La persona a veces viene deseando que, como ha tropezado y se siente desilusionada y comienzan las dudas en su corazón, viene al consejero como queriendo que yo le diga si él es cristiano o no por lo que sucedió. Es que, pastor, ya yo no sé si yo soy cristiano porque me volvió a suceder esto y lo otro. Y hay que ser, o al consejero que esté hablando, y hay que ser muy cuidadoso en cómo se responde esto, porque veremos que de alguna manera ese corazón pecaminoso está tal vez buscando una excusa para seguir pecando. Porque ¿qué pasa si yo le digo a esa persona: mire, sinceramente, con esto que usted me contó que pasó, yo no creo que usted sea cristiano? ¿Cómo reacciona esa persona? Pensemos. Si esa persona reacciona: sí, por eso es que yo caigo, yo no soy cristiano, entonces, y se va y sigue pecando, entonces encontró una excusa para seguir pecando. Muy probablemente de veras no sea cristiano. Pero si esa persona dice: pero ¿cómo me va a decir esto si yo amo a mi Cristo, yo quiero servirle, yo quiero ser santo, pero estoy luchando? Ese es el cristiano, lamentándose y llorando su pecado y dispuesto a hacer lo que sea para levantarse de ahí. En cambio, la puerca que había sido lavada es un cerdo que lo lavaron, pero él vuelve a hacer lo que su naturaleza de cerdo le manda a hacer, que es revolcarse en el cieno. Así es como nosotros tenemos que manejar estos casos de consejería y decirle: yo no voy a ser quien le diga a usted si usted es cristiano o no. Lo que yo sí sé es que una oveja de Cristo no se revuelca en el cieno. Sí puede tropezar y se siente el peor, lo peor. Es más, estimados hermanos, lo que un creyente experimenta cuando cae en pecado es tan espantoso, se siente aún más miserable de lo que alguna vez en su vida de impío se sintió. ¿Por qué? Porque cuando era impío y no conocía la luz de Dios y no conocía al Señor Jesucristo, pecaba y a veces su conciencia le molestaba, pero no sentía este dolor espantoso que siente una oveja de Cristo cuando mancha su testimonio, cuando actúa como si no conociera al Salvador. Y eso nosotros tenemos que entenderlo y tenemos que practicarlo por el honor de Cristo y por el honor de su iglesia. No debemos dar por creyente a alguien que vive impíamente y gozándose en el pecado. Debemos, eso sí, con compasión, ver a aquel que cuando tropezó con sinceridad clama por ayuda, y debemos estar ahí para ayudarle. Gálatas 6:1.
Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este sorprender no debe interpretarse como que aquel adrede está haciendo el mal y cuidándose de que no lo vean. No, lo que quiere decir es que lo sorprendió a él también esa caída en pecado. Y la iglesia eventualmente, Dios que saca el pecado a la luz, se da cuenta. Alguien en la congregación se da cuenta del pecado. Quisiera hacer aquí referencia a la manera en que Dios trata con su pueblo el pecado. Estos pecados de los que estamos hablando y cualquier otro, ¿verdad? El predicador, el hombre de Dios, el pastor, expone semana a semana la Escritura. Nos explica lo que Dios dice en su palabra. Y usted ahí sentado llega y reconoce lo que el pastor hoy habló. Fue un azote de Dios para mí. Dios me habló. Yo soy ese que tiene ese o aquel pecado. Y ese es el primer paso de la disciplina de Dios con los suyos, de la cual se habla en Hebreos 12. Dice que Dios al que ama disciplina. El primer llamado de atención es el azote que Dios envía desde el púlpito. Sin saber, el pastor dijo lo que usted necesitaba y usted se va con su conciencia cargada y diciendo: Señor, tú me hablaste. ¿Qué debe hacer? Arrepentirse. Deje lo que estaba haciendo mal, clame a Dios. ¿Y sabe qué? Ahí sí es cierto, nadie se dio cuenta. Dios trató con usted a través de la palabra, usted abandonó el pecado, siga adelante y gloria a Dios por su restauración. Una restauración de algo que nadie más sabía, solo usted y Dios sabe que estaba usted lidiando con tal o cual pecado. Pero usted es terco y no abandona su pecado del cual Dios habló desde aquí. Entonces, ¿sabe qué hace Dios? En su paciencia se espera, pero eventualmente saca el pecado a la luz. Si usted es hijo de Dios, entonces Dios viene con su segundo nivel de azote. Saca el pecado a la luz. En una iglesia bíblica pasa eso, se los aseguro. Dios saca el pecado a la luz y en una iglesia bíblica el pecado se trata bíblicamente. Y entonces esa persona va a tener que ser llamada por la persona que evidencia aquel pecado, y el pecado se trata igual con todo el procedimiento bíblico. Y si usted es sensible a eso, se arrepentirá y solo se tratará entre los ancianos de la iglesia o los que trataron con usted este pecado. Y usted se evita problemas y se levanta de ese tropiezo y aprende la lección. Gloria a Dios por esos casos también. Pero la Biblia nos dice, estamos hablando de Mateo 18, los pasos de la disciplina, que algunos no oyen. Si lo oye, dice la Biblia, habrás ganado a tu hermano. Siempre lo que queremos es ganar almas para Cristo. Cuando hablamos de ganar almas para Cristo, a veces creemos en solo ganarlas allá a los inconversos. No, siempre seamos ganadores de almas para Cristo, aquí en la iglesia también. Y queremos ganar a ese que tropezó para Cristo, para que sea restaurado. Pero si no los oyere, ¿qué dice la Biblia? Dilo a la iglesia. Mis hermanos, si las iglesias de Dios actúan bíblicamente, serán cada vez iglesias más puras y más santas, y Dios honrará su palabra y restaurará al pecador, porque Dios trata con el corazón. Y aquel pecador, cuando vea una iglesia orando por él, contactándolo, recapacite, no vaya por ahí, estamos orando por usted. Una iglesia así gana esa alma para Cristo.
Y solo finalmente, si esa persona en rebeldía, como en el caso de 1 Corintios 5, que era un hombre, según el contexto que vemos, estaba impenitente en un estado de inmoralidad, en una relación indebida y tranquilo, y una iglesia tranquila. Pero viendo ese pecado, ya conocido de la iglesia, lo único que queda es a esa persona impenitente. Es hacer lo que Cristo dijo: lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatéis será desatado. En el contexto de la disciplina de la iglesia fue dicho eso. Lo hablaba ahora con una hermana que me consultó. No tiene que ver nada con los demonios ni con las bendiciones, tiene que ver con la iglesia. La iglesia abre o cierra la puerta a aquel que no da el testimonio y el fruto de un cristiano. Y entonces así la iglesia del Señor ha cumplido su deber. Pero todos esos pasos, si los vemos, entendamos, vea, esto no es para otros, es para nosotros. Nosotros podemos ser sorprendidos por trampas del demonio y caer en pecado. ¿Qué hay que hacer? Pronto arrepentirse, dejar el pecado y volver a Cristo. No se quede en ese estado de titubeo. Atienda el llamado al arrepentimiento. Ahí es cuando tenemos que analizar. Entonces, si la persona que lidiaba, en particular como estamos hablando de los pecados sexuales y vicios sexuales, tenemos que indagar cómo la persona está reaccionando ante esta caída. ¿Está justificándose a sí mismo? Si vemos eso, señal de grave peligro. ¿Le vemos quebrantado por su pecado o le vemos albergando amargura y tratando de culpar a alguien más de su pecado? Obviamente que un tropiezo en pecado va a traer desánimo, ¿verdad? La persona se va a desanimar, pero tenemos que ayudarle con respecto a lo que vimos en la lección anterior para no caer en una autocompasión y depresión. Porque aquí sí debo hablarles, vean lo terrible de las depresiones. Las depresiones se vuelven también adictivas. No sé cuántos hayan experimentado en su propia vida o en seres alrededor, queridos o no, cómo funcionan estos ciclos depresivos, y hay que cortar esos ciclos depresivos. En el que estuvo atrapado en pecados de este tipo adictivos, suele también parte de la adicción ser la depresión, porque era un círculo. Va al pecado, se siente miserable, se queda en depresión un tiempo, se levanta, está un tiempito bien portado, como dice la gente, ¿y qué sigue? En lugar de quedarse ahí, parece que el mismo organismo está pidiendo otra vez volver a sentirse miserable. Y entonces, ¿cómo hace el organismo? ¿Qué era lo que hacía falta para el ciclo, para llegar a ese estado de sentirme miserable? Volver a caer en pecado. ¿Entienden ese ciclo? Ese ciclo maligno hay que pararlo. Lo vuelvo a repetir. Hay una persona que está venció el pecado porque se sintió muy mal, pidió perdón y ahora dice que va a caminar con Dios. Y está así caminando bien con Dios, pero parece que su organismo no está acostumbrado a sentirse tranquilo por tanto tiempo. Y le comienza a impulsar hace días que no tiene aquel lloro tan intenso que tuvo. Y le provoca a volver a ese ciclo. ¿Cómo? Cayendo otra vez. Y después de caer, deprimirse, y después de deprimirse, llorar, y después de llorar un tiempo, volver a levantarse. Eso no es vida cristiana. Así no debe vivir usted. Si usted ha experimentado ese ciclo, tiene que clamar al Señor y pararlo. No hay que volver atrás.
Hay que decir no al pecado, creer en el perdón que Cristo da, creer no solo en el perdón, como les decía, sino en la limpieza que Él nos da. Ahora, hay una solución hermosísima que el Señor nos da para este aparente ciclo, y es atender un llamado que el Señor nos hace. Leamos Isaías 55:3. Isaías 55:3 dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nosotros debemos entender que esto es cierto al principio de la vida cristiana y durante la vida cristiana. Este llamado que hace el Señor es para siempre, para constantemente ir a Él y venir, porque dice, y vivirá vuestra alma. Versículo 7 dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Como les digo, esto debemos entenderlo, creerlo y practicarlo al principio de nuestra vida cristiana y por toda nuestra vida cristiana. Reconocer que solo hay vida en Él, porque el pecado es muerte. Voy al que nos da la vida. ¿Cómo? Deje su camino, deje sus pensamientos, vuélvase a Dios. Ahora quisiera dar una ilustración que escuché una vez y me fue muy útil para que entendamos las trampas del pecado y cómo reacciona el hombre ante esto. Decía un pastor que en estos lugares donde hay monos, para cazarlos, emplearon este método, que parece que no es invento de él, sino que es algo que realmente hacen. Ponen en una botella, la botella que tenga un orificio, de manera que cabe la mano del monillo, y adentro de la botella está lo que el mono quiere, sea una nuez, sea cualquier cosa. En la trampa, eso es parte de la trampa, el mono mete la mano y agarra la nuez, pero ya con la mano así ya no le sale por la botella. ¿Comprenden? Ya esto no da. Cuando la hizo así, da, pero ahora con la nuez, con la semilla, eso no le va a salir la mano, y ahí ese mono queda atrapado. ¿Qué tiene que hacer el mono para salir de esa trampa? Suelte la nuez y verá que le sale la mano. Pero el mono no suelta la nuez por nada. Ahora les voy a explicar dónde está, cómo eso lo podemos aplicar a la reacción de muchas personas con el pecado. Quiere ser libre y está gritando que no puedo ser libre, pero no suelta la nuez, no suelta el pecado. Y debemos entonces ayudarle. Vea, usted dice que quiere ser creyente, que quiere vivir con Cristo, pero no suelta el pecado. Nunca su mano va a salir de esa trampa. Tiene que soltar el pecado. Y en el caso del mono, su mente, su razonamiento no le da. ¿Por qué? Porque está en su afán de conseguir aquel alimento. Y claro, se siente atrapado, pero no sabe razonar apropiadamente. Y como les decía, nosotros no somos animales irracionales. Atendamos el llamado bíblico que está aquí. Dice, ¿qué debe hacer? Si el único que nos da vida es
es Cristo. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este asunto de los pecados sexuales es un abismo, es decir, no, a veces la gente dice yo toqué fondo, pero eso no tiene fondo. El que se quede ahí seguirá de mal en peor. Leamos Proverbios 27:20. El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Si hay alguien aquí pensando o todavía atrapado por ese mundo, sea de la pornografía, sea de la lujuria sexual, sea de estar viendo, debe recordar cuántas veces dijo, ya no más, pero se le ocurre que la siguiente vez va a encontrar algo que sí le va a llenar, aquella imagen perfecta, aquello que ha estado buscando, y el enemigo sigue dándole más opciones, pero nunca es suficiente. Y debemos nosotros, que vamos a tratar con esto, como consejeros, si el Señor lo permite, entender que así es, nunca se va a saciar. Los ojos siempre quieren ver y quieren ver más. Y así es como llegó a la adicción. Quiere más. El engaño le llevó a obtener una cierta clase de placer ilícito. Y pensó que iba a parar ahí. Pero se le abren más opciones. Hay más placer. Siempre hay una oferta de mayor placer la siguiente vez. Leamos Efesios 4:19. Vean lo que llega a suceder si la persona sigue en ese ciclo. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Yo les había dicho desde el inicio, yo no voy a entrar en detalles que despierten su curiosidad. Si usted conoce poco de la cantidad de perversiones sexuales que existen, no quiera conocer más, solo sepa que eso es un abismo que no tiene fondo. Y cuando usted vea a alguien que está incursionando ahí, adviértale, ese abismo no tiene fondo. El pecado continuo genera esta insensibilidad. Genera una insensibilidad tal que dice, se pierde la sensibilidad y entonces se entrega a la persona a cometer con avidez toda clase de impurezas. Debemos ser conscientes de que el estado de inmoralidad sexual que hay allá afuera es increíble, es increíble. No tienen ustedes idea de cómo es y no quieran conocerlo, no indaguen, solamente sepan, eso no tiene fondo. La gente a veces habla de 2 o 3 perversiones sexuales, son múltiples las perversiones sexuales que existen. Y esas almas no se dan cuenta que están hundiéndose más y más. Y el enemigo les ha engañado haciéndoles creer que la próxima vez tal vez sí tendrán lo que anhelaban. Hay un ejemplo para terminar en el Evangelio de Juan capítulo 4. El Señor Jesucristo se topa con una mujer en Samaria. ¿Recuerdan? Y ella está sacando agua del pozo y Jesucristo viene a ella y le dice, dame de beber.
Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo hombre judío, me pides a mí, mujer samaritana, que te dé beber? Porque no tienen trato unos y otros, eran enemigos. Y Jesucristo le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ahí comienza Jesucristo a evangelizar. Y ella responde, ¿de dónde? Si usted no tiene con qué sacarla. El agua que yo le daré hará. Y él habla del agua espiritual, obviamente, ¿verdad? Y ella le dice, dame de esa agua. Llega a convencerla, dame de esa agua. ¿Qué le dice Jesús? Ahora que captó su atención, llama a tu marido. Y ella responde, no tengo marido. Y Jesucristo le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Con qué clase de mujer está hablando Jesús? 5 relaciones y ya va por las 6. ¿Qué es eso? Es una alma que sigue insistiendo, pensando que encontrará la satisfacción en el siguiente. Le fue mal con este, le fue mal con el segundo, y de seguro dijo, no, ya con el tercero tal vez me va bien, y tampoco le fue bien. Y no sabemos las razones de esas separaciones, lo que sea, pero ya va por el 6º intento, y ella sigue pensando que va a encontrar satisfacción plena y felicidad en un hombre. Y el Señor la confronta con su pecado. Y ella se da cuenta. Y vean que en otros relatos, cuando Cristo habla con personas y les dice que Él es el Cristo, muchas veces, noten los evangelios, Jesucristo les dijo, no lo digan. Y no se los dijo a otros directamente. A los fariseos le dijeron muchas veces a Cristo, si eres el Cristo, dínoslo. Y Cristo no se los dijo. Pero a esta mujer, cuando ella comienza en esa sensibilidad y le dice ella, sabemos que ha de venir el Cristo. Cuando Él venga nos dirá todas las cosas. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy el que habla contigo, Él es. Esa revelación de Cristo a la mujer que ha buscado constantemente. Ahora Él le dice, yo soy el que habla contigo, aquí está la fuente que has buscado para saciar tu sed, está en mí. Y el relato del Evangelio de Juan 4 dice, y ella dejando su cántaro, fue a la ciudad y dijo, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y quisiera que terminemos con esa frase del Evangelio de Juan, cuando ella le dice, cuando dice el relato, ella dejando su cántaro. Ya no le importó, venía por agua física, pero ahora encontré el agua de vida eterna, ya no me interesa esto. Ahora es más importante para mí lo espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacerle entender al que está buscando en fuentes, saciar su sed en una relación, en otra relación y en otra más, o en diversas adicciones sexuales o vicios, etc. Y sigue pensando que un día se va a saciar ahí. Esos pozos no tienen fondo, ni tienen agua verdaderamente, como decía Jeremías, cisternas rotas que no retienen agua. Pero si esa persona logra ir a la fuente de agua viva, entonces será saciada. Y Cristo dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es lo que pasa. Hagámosle entender al que está esclavizado al pecado, ¿no has bebido del agua que da Cristo? Que sacia la sed para siempre. Que el Señor así lo haga. Vamos a orar. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por habernos concedido estar aquí. Haz que tu Espíritu Santo haga penetrar esta palabra a nuestra mente y a nuestro corazón,
para que la apliquemos a nuestra vida diaria. Bendice cada persona aquí presente y a los que lleguen a escuchar esta enseñanza bíblica. Oh Señor, pedimos, liberta a cautivos para la gloria de nuestro Salvador Jesús. Amén.